Mi hermana era la favorita durante 28 años, y mis padres no fueron a mi boda por ella, pero cuando la familia descubrió la verdad, la boda de mi hermana quedó destrozada, y mis padres perdieron a toda la familia. Tengo 28 años, trabajo en contabilidad, y acabo de cortarles el contacto a mis padres después de que decidieron no aparecer a mi boda, y honestamente necesito contar esta historia porque lo que pasó después fue una especie de justicia poética que todavía me cuesta creer. Supongo que debería empezar explicando cómo era mi familia, porque nada de esto tiene sentido sin ese contexto, y la verdad es que mi relación con mis padres nunca fue lo que se dice normal. Crecí siendo la hija mayor, la que siempre fue, no sé, ordinaria supongo. No fui una niña bonita, no era particularmente talentosa en nada, sacaba buenas notas pero nada extraordinario, tipo B más consistentemente, pero nunca llegaba al cuadro de honor. Y luego llegó mi hermana Stephanie 2 años después, y era como si el universo hubiera decidido compensar todo lo que me faltaba a mí. Stephanie era hermosa desde bebé, ya sabes, esos bebés que la gente se detiene a mirar en el supermercado. Y conforme creció, solo se puso mejor. A los 5 años ya estaba en comerciales locales, a los 10 modelaba para catálogos de ropa infantil, y mis padres estaban absolutamente obsesionados con ella. No es que mis padres fueran crueles conmigo de manera obvia, ¿me explico? No me pegaban ni me gritaban ni nada dramático así. Era más bien como si yo fuera invisible, como un mueble en la casa que nadie nota hasta que te tropiezas con él. Recuerdo que cuando tenía como 12 años pasé semanas practicando para una presentación de piano en la escuela, y el día del evento mis padres llegaron 40 minutos tarde, porque Stephanie tenía una audición para un comercial de cereales que no era hasta las 5 de la tarde, pero ellos querían que llegara temprano. Para cuando llegaron al auditorio yo ya había tocado, y mi mamá solo dijo, «Ay, mija, qué lástima, pero seguro lo hiciste bien». Y luego pasaron todo el camino a casa hablando de cómo le había ido a Stephanie en su audición. No la eligieron, por cierto, pero eso no importaba. Stephanie también se dio cuenta desde chica de que podía salirse con la suya en todo. Me molestaba constantemente. Tomaba mis cosas sin permiso. Me echaba la culpa de cosas que ella hacía. Y mis padres siempre le creían a ella. Una vez cuando yo tenía 15 y ella 13, ella rompió el jarrón favorito de mi mamá jugando pelota dentro de la casa, cosa que le habían prohibido millones de veces, y cuando mi mamá entró gritando preguntando qué pasó, Stephanie señaló hacia mí y dijo que yo lo había tirado tratando de quitarle su pelota. Yo intenté explicar, pero mi papá me mandó a mi cuarto y me castigaron por 2 semanas. Stephanie me sonrió desde el pasillo mientras yo subía las escaleras. Ese tipo de cosas pasaban todo el tiempo. La cosa solo empeoró cuando llegamos a la preparatoria. Stephanie era la reina del baile, literalmente. Ganó ese título en su primer año. Tenía como 1000 amigos. Todos los chicos la perseguían. Sacaba buenas notas sin ni siquiera intentarlo porque los maestros la adoraban. Yo era la hermana invisible que nadie relacionaba con ella, y cuando lo hacían siempre era con esa cara de sorpresa tipo, «Espera, ¿ustedes son hermanas? No se parecen en nada». Mis padres iban a todos los eventos de Stephanie, todos sus juegos de voleibol, todas sus competencias de debate, pero cuando yo me gradué con honores de la preparatoria, lo cual fue bastante difícil para mí, la verdad. Llegaron al final de la ceremonia porque tenían que llevar a Stephanie a una sesión de fotos para su portafolio de modelaje. Cuando entré a la universidad, me fui lo más lejos que pude, como a 5 horas en carro, y honestamente fue la mejor decisión que pude haber tomado. Por primera vez en mi vida, no era la hermana menos importante de Stephanie, era solo Catherine, y podía ser quien yo quisiera. Estudié contabilidad porque se me daban bien los números, y porque sabía que podría conseguir un trabajo estable, y durante mi tercer año conocí a Matthew en una de mis clases. Matthew obvio, seguimos casados, el tipo de persona que realmente me veía, ¿sabes? No era el chico más guapo del campus, ni nada así, pero era amable y divertido, y cuando hablaba conmigo me prestaba atención de verdad, como si lo que yo decía realmente importara. Salimos durante todo el último año de universidad, y luego seguimos juntos, cuando ambos conseguimos trabajos en la misma ciudad. Yo en una firma de contabilidad mediana, y él en una empresa de tecnología. Después de 4 años juntos, Matthew me propuso, y yo estaba feliz, genuinamente feliz por primera vez en mucho tiempo. Le dijimos a mi familia durante una cena, y mi mamá dijo, «Oh, qué lindo, mija, felicidades», con el mismo tono que usaría para decir que el clima estaba agradable. Stephanie revisó su teléfono durante todo el anuncio. Mi papá al menos intentó actuar interesado y preguntó cuándo era la boda, y cuando le dije que probablemente en unos 8 meses, él asintió y dijo, «Bueno, avísanos las fechas para ver si podemos ir».
ver si podían ir. Como si fuera un evento opcional, como una venta de garage o algo así. Organizamos una pequeña fiesta de compromiso un mes después, nada elaborado, solo como 30 personas en el patio de la casa de los padres de Matthew. Mis padres llegaron tarde, obviamente, porque tenían que pasar primero a recoger a Stephanie, que estaba en el otro lado de la ciudad. Durante la fiesta noté que Stephanie se veía rara, tipo malhumorada, lo cual era extraño porque ella normalmente adoraba ser el centro de atención en cualquier evento. En un momento la vi salir al jardín llorando, y mis padres la siguieron inmediatamente. Matthew me jaló del brazo después de como 20 minutos y me dijo, «Oye, tal vez deberías ir a ver qué pasa. Tus papás están afuera con tu hermana y ella está llorando mucho». Fui, y cuando me acerqué escuché a mi mamá diciéndole a Stephanie, «Yosemí, amor, esto debe ser muy difícil para ti, pero ya te llegará tu turno. Tú vas a tener una boda hermosa, mucho mejor que esta». Me quedé parada ahí como idiota tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi propia fiesta de compromiso. Y mis padres estaban consolando a mi hermana porque... ¿Qué? ¿Yo me iba a casar primero que ella? En ese momento Matthew apareció detrás de mí. Había escuchado todo también, y me tomó de la mano y simplemente me alejó de ahí. No les dije nada a mis padres esa noche. No quería armar un drama en la fiesta, pero Matthew estaba furioso. Me dijo que siempre había notado que mis padres me trataban diferente, pero que eso había sido demasiado. Y tenía razón. Pero yo ya estaba tan acostumbrada a ese tipo de cosas que casi ni me sorprendió. Los siguientes meses fueron de planeación de boda, y yo mantuve todo relativamente sencillo, porque Matthew y yo estábamos pagando casi todo nosotros mismos, y porque honestamente nunca fui del tipo de chica que soñaba con una boda elaborada. Elegimos un venue bonito pero no extravagante, como 80 invitados, decoración simple pero elegante, comida buena. Mandé las invitaciones con 4 meses de anticipación. Las mandé físicamente por correo certificado para estar segura de que llegaran, incluyendo a mis padres y a Stephanie. Las invitaciones de mis padres y Stephanie las mandé a su casa, donde los tres todavía vivían. Stephanie tenía 26 años, pero seguía viviendo con ellos, porque según ella estaba ahorrando para su propio negocio. Pasaron las semanas y ninguno de los tres confirmó asistencia. Llamé a mi mamá como 2 meses antes de la boda para preguntarle si iban a ir y ella dijo, «Ay, mija, sí, claro, por supuesto que vamos», pero nunca mandó la confirmación. Lo mismo pasó cuando volví a llamar un mes antes. Matthew me decía que si no confirmaban no les apartáramos lugares, pero yo seguía pensando que eran mis padres, que obviamente iban a llegar, ¿no? El día de la boda llegó y era un sábado hermoso en abril, tipo el clima perfecto, ni muy caliente ni muy frío. La ceremonia era a las 3 de la tarde, y yo estaba en el cuarto de novia con mis damas de honor, amigas de la universidad y del trabajo, arreglándome, y seguía revisando mi teléfono, esperando un mensaje de mis padres diciendo que ya venían en camino, o que ya habían llegado. Nada. La wedding planner entró como a las 2:45, y me preguntó si ya habían llegado mis padres, porque no los veía registrados en la entrada, y yo le dije que probablemente estaban por llegar, que los dejara pasar en cuanto llegaran. La ceremonia iba a empezar, y nada. Le dije a Matthew que esperáramos 5 minutos más, luego 10 minutos más. A las 3:25, la wedding planner me dijo que teníamos que empezar porque el fotógrafo tenía la luz perfecta en ese momento, y después se iba a perder. Así que caminé por ese pasillo sin mi papá. Matthew y yo decidimos que caminaríamos juntos en lugar del padre e hija tradicional de todas formas, y durante toda la ceremonia seguí buscando sus caras en la audiencia, pensando que tal vez habían llegado tarde y se habían sentado atrás. No estaban ahí. La recepción fue hermosa, la verdad todo salió perfecto, la comida estuvo increíble, el DJ fue excelente, bailamos y nos divertimos, pero había este hueco raro en mi pecho durante todo el evento. Los padres de Matthew estaban ahí, radiantes y felices, tomando 1000 fotos, dando un discurso emotivo, y yo solo podía pensar en cómo mis padres habían decidido que mi boda no era lo suficientemente importante como para aparecer. Al día siguiente, ya en el hotel antes de irnos a nuestra luna de miel, solo un fin de semana largo en la playa, nada extravagante, decidí llamar a mi mamá. Ella contestó con esa voz casual tipo, «Hola, mija, ¿cómo estás?» Y yo le dije, «Mamá, no fueron a mi boda». Y hubo un silencio largo y luego ella dijo, «¿De qué hablas? No nos invitaste». Sentí como si me hubieran tirado agua helada encima. Le dije, «¿Cómo que no los invité? Les mandé invitación hace 4 meses. Hablé con ustedes 2 veces para confirmar que iban a ir». Y ella insistió, «No, mija, nunca recibimos ninguna invitación. Si nos hubieras invitado, obviamente, habríamos ido».
Colgué el teléfono porque sentía que iba a vomitar o a gritar o ambas cosas. Matthew estaba ahí y le conté lo que había dicho mi mamá. Y él inmediatamente sacó su laptop y entró al sistema del servicio postal donde podías rastrear correo certificado. Y ahí estaba. La confirmación de que la invitación había sido entregada en su domicilio hacía 4 meses. Confirma y todo. Les había mandado foto de la invitación por WhatsApp también. Lo encontré en mi teléfono, con la fecha y todo visible. Me estaban mintiendo descaradamente, tratando de hacerme creer que yo estaba loca, o que se me había olvidado invitarlos. Ahí fue cuando Matthew me dijo algo que había estado guardándose. Me contó que en mi fiesta de compromiso, mientras estaba afuera fumando con unos amigos, había escuchado a mi mamá decirle a mi papá: «No puedo creer que Catherine se vaya a casar antes que Stephanie. Esto va a destruir a la pobre. ¿Sabes lo mucho que ella siempre ha soñado con casarse primero?» Y mi papá había respondido: «Lo sé. ¿Pero qué podemos hacer?» Y mi mamá había dicho: «Bueno, no tenemos que facilitárselo». Matthew no me lo había dicho antes porque pensó que tal vez había malinterpretado la conversación, o que no quería causarme más estrés durante la planeación de la boda, pero ahora todo tenía perfecto sentido. No fueron a mi boda a propósito. Porque Stephanie estaba celosa de que yo me casara primero, y mis padres priorizaron los sentimientos de ella sobre, ya sabes, presenciar la boda de su propia hija. Decidí cortar contacto en ese momento. No les mandé mensaje explicando por qué. No hubo confrontación dramática, solo bloqueé sus números y seguí con mi vida. Matthew me apoyó completamente. Me dijo que yo no les debía nada y que merecía personas en mi vida que realmente me valoraran. Como 8 meses después, recibí un mensaje de una prima, Jennifer, preguntándome si era cierto que mis padres no habían ido a mi boda. Al parecer la noticia se había regado por la familia, porque alguien había preguntado por fotos de la boda, y mis padres no aparecían en ninguna. Le respondí que sí era cierto, y ella preguntó por qué. Y le conté la verdad completa. No inventé nada ni exageré. Solo le expliqué lo de la fiesta de compromiso, lo de las invitaciones que sí recibieron, lo de la mentira después. Jennifer se quedó en shock, y me dijo que eso era horrible, y que ella no tenía idea de que la situación fuera tan mala. Resultó que Stephanie se había comprometido como un mes antes. Sus redes sociales estaban llenas de fotos con un anillo gigante, y su novio que era algún tipo de ejecutivo joven exitoso, y mis padres ya estaban planeando una boda enorme y elaborada para ella. Jennifer me contó que había escuchado a mi mamá hablando de flores importadas y un venue que costaba como $50,000 solo la renta. Total que cuando la familia extendida comenzó a recibir invitaciones para la engagement party de Stephanie, porque claro que iban a hacer una engagement party súper elaborada, varios de ellos, incluyendo Jennifer y sus papás, mi tío y mi tía, decidieron no ir. Mi mamá llamó a mi tía preguntando por qué no habían confirmado asistencia a la fiesta de Stephanie, y mi tía le dijo directamente: «No vamos a ir porque nos enteramos de lo que le hicieron a Catherine en su boda, y nos parece completamente inaceptable». Al parecer hubo una llamada telefónica muy intensa donde mi mamá intentó defenderse, pero mi tía no le creyó nada. Otros familiares hicieron lo mismo. Se empezaron a negar a ir a eventos de Stephanie, y la engagement party terminó siendo como 1/3 del tamaño que mis padres habían planeado. Entonces mi mamá me llamó, o intentó llamarme, pero yo tenía bloqueado su número, así que me mandó un email largo y dramático acusándome de sabotear la boda de mi hermana y de andar regando rumores por toda la familia. Decía que yo estaba celosa de que Stephanie fuera a tener una boda más bonita que la mía, y que por eso estaba tratando de arruinarle su día especial. El email era ridículo, lleno de acusaciones sin sentido, y lo único que hice fue reenviárselo a Matthew sin responder. Pero entonces mi papá me llamó desde un número diferente, y esta vez sí contesté, tipo ya estaba harta de que intentaran hacerme quedar como la villana. La conversación se puso fea rápido. Mi papá empezó con: «Mija, necesitamos hablar de todo este problema que estás causando con la familia», y yo exploté. Le dije todo lo que había estado guardándome durante años, todo, desde el jarrón roto cuando teníamos 15 y 13, hasta mi graduación a la que llegaron tarde, hasta la fiesta de compromiso donde consolaron a Stephanie en lugar de felicitarme a mí, hasta no aparecer a mi propia boda porque Stephanie estaba celosa. Le grité que ellos habían preferido a Stephanie sobre mí durante toda mi vida, que nunca me habían visto como suficiente, que ni siquiera pudieron fingir por un día que yo les importaba. Mi papá se quedó callado por un momento y luego dijo: «Catherine, siempre has sido muy insegura. Y creo que eso te hace ver cosas que no existen. Stephanie es tu hermana y te quiere. Y nosotros los queremos a las dos por igual.
Si tú sientes que te hemos tratado diferente, eso es problema tuyo, no nuestro. Sentí como si me hubieran cacheteado. Después de todo lo que les había dicho, después de ejemplos concretos de años de favoritismo, me estaban diciendo que todo estaba en mi cabeza, que era mi culpa por ser insegura. Les dije que no quería volver a hablar con ninguno de ellos, que no iba a ir a la boda de Stephanie, que no quería saber nada de esa familia. Y mi papá respondió: bien, si así lo quieres, pero no vengas llorando después cuando te des cuenta de que estuviste mal todo este tiempo. Colgué el teléfono y lloré durante horas. Matthew me abrazó y me dejó desahogarme, y honestamente sin él no sé cómo habría manejado todo eso. Lo que pasó después fue casi surrealista. Stephanie me mandó un mensaje desde un número que yo no tenía bloqueado, exigiéndome que les dijera a todos en la familia que todo había sido un malentendido, y que nuestros padres sí habían querido ir a mi boda, pero que hubo un error con las invitaciones. Le respondí con la captura de pantalla del rastreo postal, mostrando que la invitación había sido entregada y firmada, y con las capturas de las conversaciones donde yo había confirmado con mi mamá que iban a ir. No respondió. Pero como 2 días después, Matthew recibió un mensaje de ella en LinkedIn, porque al parecer me tenía bloqueada en todas las otras plataformas después de que no le respondí lo que ella quería, diciéndole que él debería convencerme de arreglar las cosas con la familia, que yo estaba siendo inmadura y egoísta, y que necesitaba disculparme. Matthew le respondió: y juro que me enamoré de él aún más en ese momento. Algo así como: Stephanie, presencié de primera mano cómo tus padres los trataron a ambas durante años, y no hay nada que Catherine deba disculpar. Si alguien le debe disculpas a alguien, son ustedes a ella, y sugiero que dejes de contactarnos. Stephanie lo bloqueó inmediatamente. La situación escaló cuando mis padres empezaron a decirle a toda la familia que yo había inventado todo por celos de que la boda de Stephanie iba a ser más grande y bonita que la mía. Pensaron que si pintaban la narrativa como que yo era una hermana celosa y vengativa, la familia les creería y volverían a apoyarlos. El plan les salió completamente al revés. Jennifer, mi prima, les mostró a todos las capturas de pantalla que yo le había mandado cuando me preguntó qué había pasado. Mi tía les contó a todos de la conversación por teléfono, donde mi mamá no pudo dar ninguna explicación coherente, y básicamente, toda la familia extendida se puso de mi lado. La boda de Stephanie terminó siendo mucho más pequeña de lo que mis padres habían planeado, porque como la mitad de la familia no fue, escuché por ahí que mi mamá estaba devastada porque había reservado este venue gigante pensando en 300 invitados, y terminaron siendo menos de 150. No fui, obviamente, y honestamente ni siquiera me sentí mal por no estar ahí. Me sentí libre por primera vez en mi vida de toda esa toxicidad. Han pasado como 6 meses desde la boda de Stephanie. Mis padres no han intentado contactarme de nuevo, lo cual está bien porque yo tampoco tengo interés en hablar con ellos. Stephanie, según sé, está molesta porque siente que yo arruiné su boda, pero la verdad es que ella y mis padres arruinaron la suya solitos con su comportamiento. Matthew y yo estamos felices. Llevamos ya más de 1 año de casados. Acabamos de mudarnos a una casa más grande, y estamos pensando en empezar a intentar tener hijos en 1 o 2 años. La familia extendida que me apoyó, especialmente Jennifer y mis tíos, ahora están mucho más presentes en mi vida. Hacemos cenas juntos, nos visitamos, y es raro pero bonito tener una familia que realmente se preocupa por mí. Mi tía me dijo hace poco que siempre había sospechado que algo no estaba bien en cómo mis padres me trataban, pero que nunca supo qué tan mal era hasta que todo esto salió a la luz. Me dijo que sentía no haber intervenido antes, pero yo le dije que no era su culpa, que ella no tenía manera de saber lo que pasaba dentro de mi casa. A veces me pregunto si hice lo correcto cortando contacto completamente, si tal vez debí haber intentado hablar con ellos una vez más, o darles otra oportunidad, pero luego recuerdo esa llamada con mi papá donde me dijo que todo estaba en mi cabeza, que era mi culpa por ser insegura, y sé que no hay nada que arreglar ahí. No puedes tener una relación con personas que se niegan a admitir que te hicieron daño, que te hacen sentir loca por señalar su comportamiento. Matthew, me recuerda seguido que yo no soy responsable de arreglar una relación que otras personas destruyeron, y tiene razón. Lo más loco de todo es que pensé que cortar contacto me iba a hacer sentir culpable o triste, pero en realidad me siento más ligera. Es como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que estaba cargando. No tengo que estar constantemente comparándome con Stephanie. No tengo que preguntarme por qué nunca fui suficiente para mis padres. No tengo que tratar de ganarme un amor que nunca me iban a dar. Simplemente puedo ser yo, con mi esposo que me ama, con la familia que elegí tener cerca, viviendo mi vida sin ese ruido constante de nunca ser la favorita. La semana pasada, Matthew y yo
Fuimos a cenar con Jennifer y su esposo. Y en un momento, ella me preguntó si alguna vez extrañaba a mis padres o a Stephanie. Le dije la verdad, que no los extraño en absoluto, y que lo único que lamento es haber tardado tanto tiempo en darme cuenta de que estaba bien alejarme de personas que me hacían daño, incluso si eran familia. Ella asintió y dijo algo que me quedó grabado. Dijo que a veces la mejor familia es la que uno elige, no la que le toca, y supongo que eso resume bastante bien dónde estoy ahora. Elegí rodearme de gente que me valora, y dejé atrás a los que nunca lo hicieron, y honestamente nunca me he sentido mejor.